Bueno, bueno, la vez pasada empezamos con ecuaciones en derivadas parciales. Y estuvimos mirando las EDPs lineales de primer orden. Ahí vimos el método de las características. De las curvas características. Y de eso no vamos a decir más nada que eso que vimos la primera vez. Ya hay algunos ejercicios para hacer de esto, de algunas ecuaciones lineales. Este último tema lo vamos a abordar sin mucha demostración, más bien contando cómo funciona, dando como recetas para resolver las cosas. Entonces son como ejercicios más bien de cuenta. Los prácticos anteriores son más tenés que pensar, tenés que hacer dibujos. No sé. Les digo esto porque puede ser interesante ir ya arrancando con esto, porque es más directo, es hacer cuentas. Nada más que hay que saber qué cuentas son. Son más, estos sí son más ejercicios. Los ejercicios de los dos prácticos anteriores son más bien tipo problema, ¿no? Bueno, entonces habíamos mirado estas de primer orden. Lo que sigue ahora es mirar ecuaciones diferenciales, estas EDP en derivadas parciales, un poco de ecuaciones de mayor orden, ¿no? La ecuación del calor, ecuación de ondas, ¿no? Ecuación del calor, ecuación de ondas. A ver, un momentito. No me tengo el... No, por ejemplo, acá. Estas ecuaciones son así, por ejemplo, esta es la función incógnita de dos variables, t y x. Una es el tiempo y otra es el espacio. Unidimensional el espacio, o sea, es real el x. La ecuación del calor es así, más o menos. U sub t igual a U sub xx. Y faltaría una constante por acá. Siempre hay constantes, pero la ponen igual a 1. ¿Ah? Y la ecuación de ondas sería parecida. U sub tt igual. Acá la constante sería la velocidad de la luz al cuadrado por U sub xx. Pero si la constante le ponemos 1, queda U sub xx. Básicamente estas serían las dos ecuaciones. ¿No? Y después hay ecuaciones parecidas que se pueden resolver de forma parecida. Y bueno, entonces vamos a ver un método que se llama separación de variables para resolver este tipo de problemas. ¿No? El método de separación de variables. Que vamos a ver para resolver estas dos ecuaciones y otras más. ¿No? Sobre estas ecuaciones hay mucha teoría, hay muchas cosas para decir. Hay cosas que se llaman el principio del máximo.
montón de teoría. Nosotros nos vamos a remitir a ver un método de resolución concreto, que es este, y nada más, no le vamos a dar más vueltas. Bueno, pero el asunto es que el método este que vamos a ver conduce a conocer las series de Fourier. ¿No? Históricamente, parece que históricamente, por lo que he leído yo, justamente es resolviendo la ecuación del calor, por ejemplo. Fourier se puso a resolver la ecuación del calor, intentó hacer el método de separación de variables, y llegó a una cosa de donde fue que nacieron las series de Fourier. ¿No? Entonces, lo que yo propongo hacer ahora es hacer al revés. Miremos el tema de la serie de Fourier en abstracto, cómo funciona, ¿tá? Y después tomemos este tema. Y de repente va a ser increíblemente, justo el Fourier nos va a servir, nos va a calzar perfecto para que este método funcione. ¿No? Así que propongo hacerlo así de esa manera, al revés. ¿No? Entrar en el tema de serie de Fourier, ¿no? Como un apartado de serie Fourier, y después continuamos con el siguiente tema, en donde no va a venir bárbaro saber la serie de Fourier. Así que por ahora esto lo postergamos un poco. Esto ya lo vimos. Y ahora miramos como un apartado, digamos, de series de Fourier. ¿No? Bueno. Bueno, vamos a ver el asunto de la serie de Fourier. ¿No? Bueno, hay una manera la forma más a lo bestia de decir la cosa es así, mirá. Es decir, bueno, si yo tengo una función de Renner periódica, del periodo de 2π, en general vamos a estar trabajando con funciones que sean continuas a trozos, ¿no? No cualquier función que sea continua, salvo algunos puntos, ¿sí? Algunos puntos aislados, ¿no? Pero no voy a hacer mucho hincapié en las hipótesis ni nada, ¿no? Es una función 2π periódica, de periodo 2π, y bueno, resulta que la vas a poder escribir como una serie a sub 0 sobre 2, acá vamos a ponerle n acá, desde n igual 1 hasta infinito, a sub n seno de nx más sumatoria de n igual 1 a ver, no va a pasar primero porque si pongo n igual 0, claro, vamos a llamarle, a este vamos a ponerle coseno, y dejamos el seno para después. No me acuerdo en qué orden lo escriben usualmente, no quiero, me voy a fijar en algún libro o algo. No sé. Coseno de nx. Acá sería b sub n seno de nx.
nivel 1 está más infinito. ¿No? Donde los coeficientes, los A sub n, son la integral 1 sobre pi, y acá la integral. Acá la integral hay que ponerla sobre algún intervalo de longitud 2pi. Por lo general se usa 0, 2pi, ponele. O menos pi, pi, no importa, no importa. El asunto es que tenga longitud 2pi. ¿Tá? Porque lo que yo voy a meter adentro va a ser periódico. Acá hay que poner f de x coseno de nx de x. Esto es periódico de periodo 2pi. Digo, no sé si el periodo 2pi, pero es periódico. Si n es 2, el periodo es pi en realidad. También tiene periodo 2pi. Por eso no importa qué intervalo yo elija de longitud 2pi, porque toda esta función queda periódica, queda 2pi periódica. O sea, si yo tenía ganas podía poner menos pi acá y pi. O cualquier cosa, o no sé, 8 y 8 más 2pi. Un intervalo que mida 2pi. Esta integral va a dar lo mismo porque esta tiene el periodo. 2pi es un periodo de la función, integrando entera. Los factores lo son. No sé, le pongo 0 2pi, yo que sé. Y b sub n, lo mismo, la misma fórmula. 1 sobre pi, integral entre, bueno, la misma historia, algo que mida 2pi, f de x, por x. Esta fórmula acá valdría para n mayor o igual que 0. Está incluido la sub 0 acá. Y esta vale para n mayor, la sub 0 y todos estos a sub n. Esta vale para n mayor o igual que 1, y están todos estos. Bueno, eso sería hacer Fourier. ¿No? Más animal. El asunto es que igual tampoco es tan así. Entonces no es que sea igual. Hay ciertas, ¿cómo es? Sutileza. Digamos, si todo anda bien, si la función se porta bien, en la mayoría de los valores x se cumple el igual ¿no? Pero en algunos otros x capaz que no se cumple el igual. O sea, esto cuando lo evaluás en un x y calculás cuánto da la serie esta, no te da f de x, te da otra cosa. Pero eso va a pasar en algunos pocos puntos x. En los demás puntos x sí, en general va a ser igual. Por eso muchos autores a veces, en vez de poner un igual acá, hacen un símbolo y ponen un ta más o menos, no sé, inventan esto. ¿Tá? Yo voy a dejar escrito un igual, pero habiendo aclarado la salvedad de que no es tan así el tema del igual. Bueno, el asunto es dar un poco de contexto de dónde puede llegar a salir esto. ¿Tá? Yo conozco, la primera vez que vi Fourier, dije, vamos a pensar un poquito cómo son. Un poquito cómo viene la mano. Esto es una primera cosa de lo que... Pero, o sea, me estás escribiendo una función como combinación lineal de, bueno, esto es una constante, y después múltiplos de cosenos y senos. ¿En qué sentido tiene esto? ¿Te despertaste un día y se te ocurrió? ¿De dónde salió? Y a mí me parecía bastante raro, no sé, capaz que ustedes, a ver, vamos a hacer como un dibujito acá, yo tengo un par de ejes. Bueno, entonces vamos a marcar acá, yo qué sé, acá está el 0, y marco hasta el 2pi, por ejemplo.
¿Está? Bueno, entonces, yo sé, miremos los senos, por ejemplo. Los senos, bueno, vienen así, no sé qué, vale 1, corta, vale -1. Y después sigue todo periódico. ¿Está? Dibujo en un periodo la cosa nomás. Bárbaro, ese sería con n igual 1. Seno de x. Ahora, ¿qué pasa si le pongo 2? Seno de 2x. Y bueno, hay que achicar, hay que apretar sí, hay que apretar esta gráfica, dividirla entre 2, digamos, en ese sentido, apretar así. Y bueno, venir con la mano acá y apretar, y traer, no sé si se entiende. Como un acordeón. Entonces pasa la función seno de 2x, en vez de esta pasa a ser, bueno, eso mismo, pero apretado a la mitad. Ahora acá sube, baja. Acá ya completa su primer ciclo, y después hace un segundo ciclo. Esa sería la seno de 2x. Apretar la función seno como un acordeón. Y bueno, ¿qué sería seno de 3x? Apretarlo un poco más, que entre 3 veces. Ya sería, va a completar un ciclo en una primera tercera parte, después va a hacer otro ciclo en otra tercera parte, y después va a hacer un tercer ciclo en una última tercera parte. No sé, lo pongo hasta acá arriba, pero ese sería el seno de 3x. ¿Está? Y bueno, y el coseno y los cosenos, que son, bueno, y así sigue, ¿no? Y el coseno es lo mismo que el seno, pero corrido, trasladado medio ciclo, ¿no? A ver si puedo hacer una... ¿Lo dibujé todo de una esto? No, no creo. Vamos a hacer así. Suponete que este es un... Así a lo bestia, ¿no? Porque no quiero tocar más el dibujo dejarlo por eso. El asunto es imaginarse cuáles son las funciones que aparecen acá en los cosenos, esto y los senos. Ahora voy a borrar ese. Suponete que vos tenés, no sé, el seno, cosas así, seno de 3x o de 80x, no sé, depende de la escala. Bueno, eso es un seno, bárbaro. ¿Y el coseno cómo sería? Y bueno, para ahí lo quiero dibujar todo de una, así lo puedo correr. A veces el seno, bárbaro, lo que tengo que hacer para obtener el coseno es agarrar así y lo corres hasta ahí. Está, ese es el coseno. Y lo corres para atrás un poquito, ya te quedó el coseno. ¿Está? Entonces, fíjense cuáles son las funciones que están involucradas. Las viboritas estas, o sea, tenemos la viborita fundamental, esa, y después todo eso apretado 2 veces, eso apretado 3 veces, eso apretado 4 veces, y después también esas mismas cosas corridas para atrás hasta ahí. Y después también está la función constante igual 1, porque aparece acá, en la constante, esto está multiplicado por 1, digamos, esto está multiplicado por los cosenos, y bueno, ¿y qué diablos le hizo pensar a Fourier que si yo agarro una función cualquiera periódica, de periodo de 2pi, ponele que sea, no sé, vengo así, no sé qué hacer. Eso, a ver si lo puedo hacer periódico. Agarro una función cualquiera periódica, esta, f de x. ¿Por qué esto va a tener que ser combinación lineal de estas cosas? No tiene nada que ver, o sea, ¿qué intuición hay acá? ¿Por qué? ¿Y de dónde sale? Entonces, bueno, justamente la forma que obtuvo Fourier esto, a través de la ecuación de onda, del calor, no sé qué,
tiene que ver, por ejemplo, un sonido está compuesto por armónicos, o sea, una cuerda cuando vibra, lo que se llama modos normales, vibra con una frecuencia determinada. Imagínense una guitarra que este es el puente, este es el mástil. O sea, la cuerda es así, de larga. Y bueno, cuando vibra la cuerda, no hace tremenda deformación así, pero un poquitito una cuerda puede estar vibrando así, o así, hace una panza por abajo, una panza por arriba. Bueno, entonces ahí en el sonido hay como algo que te dice, bueno, toco la cuerda, suena de alguna manera, vibra de alguna manera. Bueno, eso va a ser una combinación de varias formas de vibrar puras, digamos. ¿No? Como que estas serían las vibraciones puras. Veremos bien eso. ¿Está? Bueno. ¿Está? El asunto es que, bueno, es cierto, cualquier función periódica de periodo 2pi se puede escribir como combinación lineal de, así como esto. ¿No? Y insisto que hay un igual que no es del todo igual. No converge puntualmente exactamente la f. En algunos x puede fallar. Bueno, antes de ir adelante, un comentario. Si en vez del periodo ser 2pi es un periodo más grande, digamos, ponerle que en realidad el periodo sea, no sé, otro, un poco más grande, L, o más chico, no sé. Lo que hay que hacer es acomodar todo, digamos, agarrar todas estas funciones de periodo 2pi y estirarlas hasta que tengan periodo L. ¿No? Por ejemplo, hago un dibujo aparte. Suponete que vos tenés que las cosas tienen periodo L, entonces dibujo de 0 a L. De 0 a L. Claro, ahí también va a pasar que si vos agarras una función periódica así como esta, pero en vez de periodo pi, periodo L, también la vas a poder escribir como combinación lineal de senos y cosenos. Bueno, más una constante siempre. Pero no estos senos y cosenos que tienen periodo 2pi, sino que tenés que estirar. Por ejemplo, el seno, la primera va a tener que ser así. ¿Cómo es? Esa es la seno de x, que la estiré para poner que el 2pi estaba acá. El verdadero seno de x es este. Bueno, eso lo tengo que estirar hasta formarme esto. Lo tengo que estirar así. Bueno, ahí es re fácil lo que hay que hacer. Hay que agarrar seno de x, o 2pi x sobre L. Sobre la carajo. 2pi x sobre L. Vamos a poner 2pi sobre L. Ese sería el seno de x multiplicado por un factor ahí adentro para que el periodo lo haga en 0L. ¿Ah? Se nota, ¿no? Cuando el x va de 0 a L, todo esto va de 0 a 2pi. Este sería el que pasa a tomar el lugar de este en la serie. Lo mismo, el siguiente. Este apretado 2 veces. De otro color. Este con 2 ciclos. Originalmente ese era el seno de 2x. Bueno, ese hay que estirarlo, el seno de 2x hay que estirarlo para que pase a tener periodo L en vez de 2pi. Y bueno, lo mismo. El seno de 2, y la misma cosa esta. 2pi sobre Lx. En general, los senos de nx van a pasar a ser senos de n, y hay que ponerle este factor para estirar.
Y los cosenos lo mismo. En vez de nx, toda esta basura x. Y agregar este factor. Para acomodarlo a que llegue hasta L en vez de hasta 2pi. Bueno, y ahí en ese caso, entonces serían también ese mismo dibujo, ¿no? Pero nada más que en vez de 0, 2pi es 0L. Y los coeficientes hay que acomodarlos, ¿no? También. Entonces, así es la fórmula de coeficientes para cuando es seno de nx, coseno de nx. Si fuera periodo, o sea, periodo 2pi, si fuera periodo L, no es exactamente esta fórmula y esta fórmula. Acá habría que poner el coseno acomodado, o sea, agregarle un factor ahí, 2pi sobre L, acá también 2pi sobre L. La integral en vez de ser entre 0 y 2pi es entre 0 y L, ¿no? Y bueno, y en vez de dividido pi no me acuerdo qué va, ¿no? A lo que quiero decir es que todo esto que estamos haciendo en el intervalo 0-2pi, o digo, en cosas que son 2pi periódicas, simplemente haciendo una dilatación de todo, o contracción de todo, multiplicando por una constante, vale para periodo cualquiera, L. ¿Tá? Para cualquier periodo L. ¿Sí? Bueno, por comodidad, voy a trabajar con 0,2pi porque es más fácil, ¿no? Queda coseno de nx, chau. No hay que poner, por ejemplo, coseno de todo esto. ¿No? Entonces, como comentario, todo lo que veamos se acomoda para periodo L cualquiera. No necesariamente 2pi. Bueno, entonces, vale, les pido un segundo. Pido 2 minutos. Ya vuelvo. Bueno, entonces, seguimos. Voy a tratar de darle como un contexto a la serie de Fourier, en el cual que sea como es intuitivo, y donde y que de ese contexto uno pueda deducir estas fórmulas. ¿Tá? Porque yo qué sé, yo de estas no me las acuerdo de memoria. O sea, ahora me las acordaba porque las leí hace poco preparando la clase. Pero, por ejemplo, no me acuerdo cómo es la fórmula de los coeficientes si el periodo es L. Lo que hago es pienso una cosa, hago unas cuentas y saco cuál es la fórmula. Entonces, porque
lo pienso, lo entiendo en un contexto, el asunto este de la serie de Fourier. Entonces lo que quiero hacer es explicarles ese contexto, así la receta tiene algún sentido, ¿no? La receta esta, por ejemplo, que es para periodo 2pi, y también la receta para periodo L, que no la puse acá, pero bueno, se va a poder deducir del contexto que quiero contar. Entonces, vamos a mirar el asunto este de, poner así contexto, para comprender. Para comprenderlo de la serie de Fourier. Entonces vamos a un tema de álgebra lineal. ¿Ah? En álgebra lineal uno tiene lo que se llaman bases, ¿no? Uno tiene una base, vectores E1, E2, hasta, no sé, hasta uno último, ER, tiene una base. ¿Y qué es lo que pasa? Y bueno, vamos a ponerle base de E a un espacio B, un espacio vectorial B. Y bueno, después uno agarra un vector B del espacio, y entonces lo puede escribir como combinación lineal de esos elementos de la base. Coeficientes acá, alfa sub k. Vamos a ponerle hasta n acá. Alfa sub k, sub k. Igual 1 a n, y los alfa sub k de eso, bueno, serán coeficientes reales, ponele. Esta es una base B. Ahora, ¿qué pasa? Y los coeficientes uno los puede hallar, ¿no? Si conoce la base y conoce el vector, ¿no? Conociendo el vector y conociendo la base, uno hace unas cuentas y halla los coeficientes. Pero ¿qué pasa cuando esa base es ortogonal? Así B, en el caso que sea base ortogonal. ¿Qué significaba que fuera base ortogonal la base? Y bueno, significaba que los vectores eran estos vectores. ¿Cómo? No, que estaban normalizadas, que tenían ángulo de 90 grados y que están normalizadas. Entonces, si es UI es perpendicular a E sub J. Sí, distinto de J. Después estaba ortonormal también, ¿se acuerdan? Que era que además de esto, tuvieran norma 1. ¿Y perpendicular cómo se podía escribir eso? Perpendicular. Era un producto interno, ¿no? Es sub I con E sub J que de 0. Es una base ortogonal. Le voy tirando cosas a ver si van recuperando ideas de álgebra lineal. ¿No? Y cuando la base es ortogonal, es muy fácil hallar los coeficientes. ¿Alguien se acuerda de eso? Y bueno, era así. Vamos a pensarlo en R3 nomás. O sea, Vos tenías que, por ejemplo, las coordenadas, o sea, tenías una combinación de coordenadas. pero Estas serían las coordenadas. Los alfas son las porque esas coordenadas. son la única. Claro, pero lo único que te falta ahí es esa, la única variable que tenés. ¿Cómo? Lo demás es dato. ¿Qué Que tenés. Puedes hacer una igualar ahí, por ejemplo, por coordenadas, digamos. Porque todo lo demás dato, lo único que te falta ahí es el valor que anda acá, ¿no? Pero sí. Y que después lo pasaba en forma matricial. ¿Viste? Forma matricial. Ahí va. En general, para hallar los alfa está bien.
tú uno dijiste lo de la palabra coordenada. Estos alfas se llaman coordenadas de este vector en esta base, ¿no? En general, para hallar los alfas, para hallar las coordenadas, uno se plantea un sistema lineal y lo resuelve. Pero si estamos en este caso, hay una forma de hacerlo sin el sistema lineal, que es una forma directa. Hago un ejemplo con dos vectores acá en el plano. Supongo que tenés un vector acá, E sub 1, y otro perpendicular, E sub 2. ¿Ah? Y agarro un vector cualquiera. ¿Cómo hago? Está bien. Este vector es combinación lineal de este y de este. ¿No? O sea, Puedes proyectarlo capaz. eso, proyectando. Era. Este S1 lo multiplico por algo, ponerle hasta ahí. Ahí me queda alfa por S1. Este sub 2 lo multiplico por algo, ponerle hasta ahí. Es beta por S sub 2. De forma que me queda ahí un rectángulo, ¿no? Esto es perpendicular. En general esto va a ser un paralelogramo, ¿no? Pero bueno, justo es una base ortogonal, es lo que 90. El asunto este es un rectángulo. Entonces veo que el B es alfa por B sub 1 más beta por B sub 2. Por B sub 2 no. B sub 1 no. B sub 1 más beta por E sub 2. La idea es que cuánto vale alfa y cuánto vale beta lo puedo sacar al toque proyectando. A ver, el alfa, ¿cómo es el alfa? ¿Qué es lo que tengo que proyectar en dónde? ¿Cómo es la cosa? Por ejemplo, pensemos en esto. Alfa por E sub 1. Tiene que ser la proyección de B en la dirección E sub 1. ¿No? ¿Cómo se proyectaba un vector en otro? Vamos a pensar eso. Tengo un vector así como el E sub 1. ¿Para qué habría que haber empezado por acá? Tengo un vector E sub 1. Y después tengo un vector cualquiera ahí. B. Yo lo que quiero hacer es... Era el producto interno entre el vector B con E1 dividido la norma de B y eso por E1, ¿no? Era una escalar por E1. Ahí va, exacto. Eso. Si yo quiero calcular ¿cómo se llama? Como si quiero proyectar, me imagino esta recta así, infinita. Este es el origen, ¿no? Y quiero proyectar acá, y quiero saber cuál es, por cuánto hay que multiplicar al E1 para que llegue hasta acá. Este verde, vamos a llamarle B', ese vector B' es la proyección de B en E1. Se B' cuánto vale. Bueno, vamos a hacerlo a pedal como si fuera un RN. Esto acá mide un ángulo θ, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuánta distancia hay de acá a acá? ¿Cuánta distancia hay? Como por parte. ¿Esa distancia cuánto es? Y bueno, es esta norma por el coseno de θ me da D. Ese D es igual a norma de B por coseno de θ. Eso es lo que mide el D este. Y ese triángulo y eso, el coseno. ¿No? Bueno, pero yo lo que quiero es el vector B'. Entonces lo que tengo que hacer es al vector este E1 multiplicarlo por algo para que llegue hasta acá, para que se transforme en el B'. Entonces, ¿cómo hago? Y bueno, agarro el vector E1, lo divido entre su norma. Ahora me queda un vector que apunta igual que E1, pero tiene norma 1 esto ahora.
norma 1. Bueno, y lo multiplico por esto, que es la norma que yo quiero que quede. Yo quiero que quede esta norma. Estoy como repasando el álgebra lineal. No entra ahí. Entonces este es el coeficiente. Es este con este. Eso es lo que hay que multiplicar por E1. Pero fíjense, lo que voy a hacer es, en vez de escribir este dividido este, hago así. Escribo B. Invento una norma de E1 acá, como el coseno de teta, dividido, e invento una norma de E1 abajo. ¿No? Y bueno, después dejo el E1, que es el único que es un vector, lo demás son todos números. ¿Por qué lo hago así? Bueno, porque esto ¿quién es? Norma de un vector por norma del otro, por coseno del ángulo que forma. ¿No? Norma de un vector, la norma del otro, por el coseno del ángulo que forma. Eso es el producto interno. B por E1 sobre norma de E1 cuadrado. Esto es lo que te estabas medio acordando ahí, como de memoria. Sí, creo que tiré al revés, pero bueno. Bueno, no sé, pero yo escuché algo parecido a esto. Bueno, entonces, alguien que hizo álgebra lineal y esto le parece normal, ya sabe que estos son los coeficientes alfa. ¿No? O sea, vamos a aclararlo acá. ¿Quién es alfa? Bueno, es proyectar B en el E1. ¿Quién es beta? Y bueno, proyectar B en el E2. Entonces, esta es la forma de los coeficientes. Eso es la cuenta. Uno ya no resuelve un sistema, haces esta cuenta. Sacás para resolver. Los alfas. ¿Ah? Así que bueno, vamos a hacer así. Todo esto lo dejamos como en... Todo esto lo dejamos así como parte. Como parte. Y volvemos a lo que estábamos. Entonces, si yo tengo una base, un vector cualquiera lo puedo escribir como combinación lineal de la base con algunos coeficientes. En general, para hallar este coeficiente, uno resuelve un sistema lineal de ecuaciones. Ahora, si la base es ortogonal, digo, o sea, tenemos esta condición, la cosa se facilita. ¿Por qué? Porque los alfa sub k, ¿quiénes son? Y bueno, es proyectar el vector en el sub k. Por el sub k sobre el sub k al cuadrado. Entonces, esto debería ser algo familiar. Entonces, juntando, digamos, esto con esto, voy a hacer, donde dice alfa sub k, le voy a reemplazar todo este bicho. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda que si yo tengo vamos a decirlo cortito, si yo tengo un montón de vectores de sub k, base ortogonal, es ortogonal, cualquier vector B se va a poder escribir como la sumatoria de
esos coeficientes B proyectado en el E sub K sobre E sub K cuadrado por E sub K. La sumatoria es en K. K va de 1 a N. Bueno, esto es Fourier. Eso es lo mismo que esto. Estos son los coeficientes. Y los vectores, los E sub K, esos famosos, son estos. Y bueno, acá sería por 1. O sea, el espacio está formado por funciones, no por flechitas, como estamos razonando acá. Y bueno, ¿y cuáles son los coeficientes? Recién vimos la fórmula, es producto de B por E sub K sobre norma de E sub K cuadrado. ¿No? Pero lo que falta ver es cuál es el espacio B que estamos trabajando. Los E sub K ya dije quiénes son estas funciones. Y la otra pregunta es cuál es el producto interno. ¿No? Bueno, vamos a aclarar eso. Le iba a quedar claro. Y bueno, una cosa diferente que hay acá es que la suma es infinita. Es una base con infinitos vectores. ¿No? O sea, la diferencia con una diferencia con, como estamos pensando acá, estamos pensando en una cantidad finita de vectores, una base formada por una cantidad finita de vectores. Bueno, todo funciona igual con infinitos vectores. Hay una serie acá, una serie que daría en vez de una suma finita. Entonces, vamos a poner así. Uno toma como B el espacio este. Las funciones de periodo, funciones 2pi periódicas. Y algo más, continua casi todo punto, ¿está? Continua. No me importa, algo más. No quiero decir bien cuál, no quiero hacerlo todo perfecto, ¿está? En general las funciones que vamos a tomar son funciones continuas a trozos, ¿está? Voy a poner continua a trozos. Funciones de RNR, para que no puse eso. Vamos a poner. Entonces, el conjunto está formado por funciones. Espacio vectorial son funciones de RNR, tal que, bueno, dejo así, funciones 2pi periódicas y continua, buena continuidad. ¿No? Ese es el espacio vectorial. Bárbaro. Consideremos ese espacio vectorial. Bárbaro. Ahora vamos a tomar este producto interno. F. G. Sumar y multiplicar por escalar, eso sabemos, digamos. Esto es un espacio vectorial. Y este es el producto interno. Es la integral entre 0. El producto interno tomen esto. Integral entre 0 y 2pi de f de x por g de x. Este sería el producto interno que hay que tomar. ¿No? Bueno, entonces, si en este espacio vectorial, con este producto interno, que no es del todo un producto interno tampoco, la cosa anda igual que acá, ¿qué es lo que pasa? Falta tomar la base. Tomemos esta base. La función 1 y las funciones coseno de nx y seno de nx con n mayor o igual que 1. Tomamos todas esas funciones. ¿Tá? Función constante igual a 1, la función coseno de x, coseno de 2x, coseno de 3x, 4x, 5x, todas esas, y todos los senos de nx. ¿No? Bueno, entonces tendríamos
todo. Tenemos el espacio vectorial, tenemos el producto interno, tenemos esta base. Yo digo que es una base ortogonal. Eso vamos a verificar alguna cosita después. Esta es una base. Ortogonal. Si vos agarrás dos diferentes de acá, si te agarrás uno de este con uno de estos, te da 0 el producto interno. El producto interno da 0. Entonces acá pones 1. Acá pones, yo qué sé, coseno de 3x. Entonces integral te da 0. Son ortogonales. Y bueno, y lo más es difícil de ver que es base, o sea, que genera. Pero bueno, asumiendo que es una base ortogonal, yo cualquier función, o sea, asumiendo eso, que esto es una base ortogonal con este producto interno y en este espacio vectorial, si todo funciona como ahí, y bueno, voy a tener esto. Pero cualquier función la voy a poder escribir como una combinación lineal de la función proyectada en los diferentes elementos de la base. Vamos a ponerle f sub k, sería sobre norma de f sub k cuadrado por f sub k. Las f sub k son estas, el 1, todas estas y todas estas. Bueno, entonces, vamos a escribir esto. Sería, primero agarremos esta función, proyectemos en esa función, el término correspondiente a este elemento de la base. Me quedaría el producto interno de 1 por df por 1 sobre norma de 1 al cuadrado por 1. Bárbaro. Más. Ahora agarremos todos estos términos. Me va a quedar sumatoria desde n igual 1 infinito. Y bueno, f por el coseno de nx sobre la norma del coseno de nx por coseno de nx. Bueno, más, y de estos términos falta escribir los correspondientes a estos términos. Sumatoria de 1 igual 1 infinito f por, bueno, seno de nx. Por seno de nx. Bárbaro. Bueno, vamos a mirar quién es este coeficiente, quién es. Un igual acá. ¿Esto qué sería? Bueno, ¿qué es f por 1, el producto interno? Aplicamos la definición, es la integral entre 0 y 2pi de f de x por 1. Ahí estoy utilizando la definición del producto interno. ¿Cuál es nuestro producto interno? Es así. Entre 0 y 2pi. Acá de vuelta, cualquier intervalo de longitud 2pi sirve. Podría ser entre 8 y 8 más 2pi. Puse 0 2pi acá porque para que me calce justito con cómo me quedó acá. Le pusimos 0 2pi. Bueno, entonces me quedaría eso. ¿Y abajo qué me queda? ¿Cómo hago la norma de una función? Ese producto interno consigo mismo, ¿se acuerdan? ¿No? Norma de un vector cuadrado es b por b. Así que lo de abajo es la integral entre 0 y 2pi de 1 por 1. Bárbaro, seguimos. Ahora escribamos esto. Puedes escribir más abajo. Casi acá. Sumatoria. De n igual 1. Está más infinito. Bueno, me quedaría este producto interno
Bueno, pongo, eso es la integral entre 0 y 2pi de f de x por coseno dividido entre 0 y 2pi, y sería la norma de esto, o sea que es él por sí mismo, producto interno de coseno al cuadrado de nx, coseno de nx por coseno de nx. Estos van por coseno de nx. Y bueno, después se seguirían estos. Un poquito más despacio, un poquito abajo, un poquito más, ahora ahí sí. Bien, igual 1. Esto más infinito. Arriba va, entre 0 y 2pi. Yo poner este producto interno. Este por este. F de x por seno de x. Y abajo va el de x. Y abajo va la integral entre 0 y 2pi. De seno de nx, esto. El producto interno de seno por seno. Así que es seno al cuadrado de nx. ¿Ya? Entonces, asumiendo que estas funciones forman una base ortogonal con este producto interno de este espacio, digamos, y que funciona lo que funciona esto normalmente con una base ortogonal finita, funciona acá, con una base ortogonal infinita, nos queda que cualquier función f la puedo escribir así. Y ahí ya me quedó coeficientes multiplicado por coseno de nx, coeficientes multiplicado por seno de nx, y acá un coeficiente multiplicado por 1. Ya me quedó una serie de este tipo. Me la de Fourier. De este tipo. Ahora, lo único que falta ver es que los números que me quedaron son exactamente los que yo digo acá. Vamos a terminar de hacer la cuenta y vamos a llegar a esto. Entonces, me olvidé una cosa. Fíjese arriba, el A sub 0, ¿quién es? A sub 0 es 1 dividido pi por esta integral. Pero n es 0, así que coseno 0 es 1. La integral esta es de f de x nomás. Si para n igual 0, la integral esta es de f de x nomás. No sobre pi. ¿Quiénes son los b sub n? Bueno, la integral esta y 1 dividido pi. 1 dividido pi. ¿Sí? Bueno, si uno hace los cálculos, uno puede ver que esto da 2pi. Esta integral, esta norma, da pi. Esta integral da pi también. No importa el n. Para cualquier n da pi. Esto va a quedar como ejercicio para hacer. ¿No? Entonces, ¿qué me queda? La integral esta dividido pi. Y justamente eso es a lo que yo le llamé a sub n. Entonces, todo esto, todo eso, digamos, es el a sub n. Entonces, es esta integral por 1 sobre pi, dividido pi. Acá lo mismo. Estos que están acá son lo que yo llamo el b sub n. ¿No? Y este que está acá, me quedó dividido 2pi en vez de pi. Entonces me quedó a sub 0 sobre 2. ¿No? Pues si fuera esta integral dividido pi, ese es el a sub 0. Pero tengo dividido 2pi. Así que me queda así. A sub 0 sobre 2. Así que efectivamente,
al escribir función f en esta base ortogonal, me queda una serie. Bueno, queda la serie de Fourier. ¿Ah? Entonces ustedes no precisan acordarse la fórmula de los coeficientes, la pueden deducir. ¿No? Que lo que va ahí, que lo que va acá, que lo que va acá, bueno, son esas cuentas. Bueno, paramos 10 minutos y hacemos algún ejemplo acá del asunto este. Seguimos ahora en un ratito. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, en resumen, lo que intenté mostrar acá abajo es dar un contexto en donde si todo funciona con base ortogonal finita, esto, cualquier vector lo escribo como combinación lineal de la base ortogonal, proyectando, haciendo estas cuentas, si todo funciona así, entonces en este espacio, con este producto interno, los coeficientes que me quedan son precisamente los coeficientes de Fourier que yo dije arriba. Los coeficientes terminan siendo los A sub n, B sub n, y sub 0 sobre 2, que dije allá al principio. ¿Mm? Si las funciones que estamos considerando, en vez de ser 2pi periódicas, son de periodo L, yo acá no dije cómo es la fórmula bien. Sí dije cuál era la base. En vez de nx, había que escribir 2pi sobre L, n 2pi sobre Lx. ¿No? Esa sería la nueva base, o sea, las nuevas funciones no son estas, sino esas nuevas. Pero los coeficientes no dije cuáles son. Bueno, los coeficientes se pueden deducir, eso lo voy a dejar como ejercicio. Del producto interno que hay que usar en ese caso, porque si en vez de ser 2pi periódicas son L periódicas, entonces el producto interno que hay que usar es este. Es la integral entre 0 y L de f de x. Ese sería el producto interno que hay que usar. Sí, el periodo es L en vez de 2pi. Y bueno, haciendo una cuenta muy parecida a la que yo hice, uno saca cuáles son estos A sub n, cuáles son estos B sub n, y cuál es el A0. Se saca la fórmula. Eso va a quedar como ejercicio. Entonces, yo les doy las fórmulas para periodo 2pi, y ustedes las deducen para periodo L después. Entonces, vamos a hacer un ejemplo vamos a calcular una serie Fourier. Bueno, quiero hacer esta función así. X, bastante derecho habría quedado. Sería la función vale. La función vale acá en este es menos pi. Pi va hasta ahí. Y este es pi. Y después se repite, periódica. O sea, acá vale menos, acá vale eso. Después hace lo mismo, hasta ahí. Acá ya estoy en 3pi. Y se repite.
Esto a 45 grados acá. ¿Está? O sea, bueno, para atrás también se repite, ¿no? Dibujo ahí un pedazo de la función después se repite para allá y se repite para acá. Esta función quiero, como f de x acá. Esta función es la que quiero hacerle Fourier. Entonces es continua menos en algunos puntos, menos acá, menos acá, menos acá. ¿Sí? Y bueno, digamos, f de x es igual a x en esta parte. Digamos, si x está en el menos pi, ¿sí? O sea, en este intervalo acá de menos pi hasta el pi, vale igual a x. En pi ya vale de vuelta este valor acá. En esta parte puse flechita y en esta parte puse un punto. Bueno, entonces, en realidad yo para hacer los coeficientes y todo eso, me alcanza con cómo es, con conocer las cosas en cualquier intervalo de longitud 2pi, ¿no? Hoy, por ejemplo, las integrales iban de 0 a 2pi. Acá me va a quedar cómo hacer las integrales, hacerlas entre menos pi y pi, porque entre menos pi y pi vale esta fórmula x. Si eligiera hacer la integral en el intervalo 0, 2pi, me quedaría un poco más complicado, porque la f vale algo de 0 a pi y otra cosa de pi hasta 2pi. O sea, calcular una integral donde aparezca la f, una integral de 0 a 2pi, habría que separarla en dos. De 0 a pi, y poner donde dice f, poner x, y después otra que vaya de pi a 2pi, y ahí en vez de poner x, poner esto, que es x menos 2pi, sería esto. Entonces me conviene trabajar en el intervalo menos pi y pi, así me queda una única fórmula. ¿No? Bueno, entonces voy a, como esa, voy a agarrar esto y lo voy a copiar. A ver qué pasó. No me pegó. Ah, porque lo pega allá atrás. O no sé cómo copiar. Pues ya se me terminó la hoja anterior. Bueno, está. Nos quedamos con el dibujito ese de la cabeza, que hice recién, lo puedo copiar. Y nos quedamos con esto, y con que la f de x sabemos que vale x en el intervalo que va acá. Y después se repite esta gráfica periódicamente, ¿no? Bueno, entonces, bueno, hacer cuenta nomás. A sub 0 es 1 sobre pi. La integral entre menos pi y pi voy a elegir acá. De, bueno, la función f de x. Sería por coseno de 0x. Sería si aplico la formulita que yo di. Y bueno, esto es 1. Que ya lo vimos. Y bueno, esta función es impar, ¿no? Grafiquemos de esta función, grafiquemos este pedazo. ¿No? Era esto, ¿no? Menos pi. Después la función seguía para allá periódica y para acá también periódica. Bueno, entonces es la integral a 0. ¿No? Y esto es impar. Y el intervalo está centrado en el origen, da 0 la integral. Bárbaro. Bueno, calculemos el a sub n genérico. Me da 1 sobre pi. Se la integral entre menos pi y pi.
f de x por... sería coseno, ¿no? Coseno de x. Esto es integral. ¿Cuánto da? Y bueno, de vuelta, esta función es impar. El coseno es par. El coseno es una población. Dice nx, o sea, es un acordeón de esto. Un acordeón de una función par. Coseno es par. El coseno de nx también es par. Y bueno, par por impar da impar. Y bueno, si hago de menos pi a pi algo impar, da 0. Miremoslo, es mayor o igual que 1. Miremos los b sub n. 1 sobre pi, integral entre menos pi y pi, de f de x por seno de nx. Ahora, esto es impar. Esto es impar. Todo es par. Si es par, o sea, simétrico respecto al eje y, lo puedo escribir como 2 veces la integral entre 0 y pi. No sé si esto me facilita en algo. 2 veces la integral entre 0 y pi, de lo mismo. Repito por qué es eso, porque los dos son impares, entonces todo junto es par. Funciones impares, da par. Y tal, le pongo de 0 a pi y multiplico por 2. ¿No? Por la duda, hago un dibujito acá. Si tengo una función que es par, o sea, es simétrico. Bueno, es simétrico respecto al eje y, integral entre acá y acá es lo mismo que esto por 2. Y acá me queda x, que es lo que vale la f, y seno de nx. Bueno, calculo eso ahí, hago partes. 2 sobre pi. Hago partes. Bueno, tomo primitiva de seno y derivo el x. Entonces tomo primitiva del seno, es menos coseno. Menos coseno de nx sobre n por x entre 0 y 2pi, entre 0 y pi. Menos, pero va a quedar más porque hay un menos ya. 0 y pi. Ahora derivo la x, me queda 1. Y me queda nada más el coseno de nx sobre n. Y el menos ya lo puse. Acá, sigo haciendo la cuenta. 2 sobre pi. ¿Esto cuánto da? Evaluado en pi, da, acá queda un pi. ¿Y cuánto da coseno de n pi? A ver. Bueno, en principio me queda, lo escribo, menos. Vamos a evaluar primero en 0. En 0 da 0 porque está la x acá. Así que me queda menos coseno de n pi por pi sobre eso me queda esto. Y lo otro me queda la primitiva de coseno. El coseno es menos seno, así que va a quedar un menos al final de vuelta. No, es seno. Es seno de nx. Hay que agregarle otra n más. Porque tiene primitiva entre 0 y pi. Esto da 0 porque seno, me queda seno de n pi, no evalúo en pi, seno de n pi es 0. Y menos evalúa en 0. Seno de 0 también es 0. Esto es 0. A 0. Me queda esto nomás. Pero ¿cuánto vale el coseno de n pi? ¿Cuánto es que vale el coseno de n pi? Ahora vamos a un dibujito. El coseno arranca acá en 1.
Y empieza a vigorear, ¿no? Acá es pi. Acá es pi. Acá es... no, acá no es pi. ¿Cómo es la cosa? Sí, no, acá es pi. Y acá es 2pi. Así que va valiendo menos 1 y 1. El coseno de n pi. Para n igual 1 vale menos 1, así que es menos 1. A ver si está bien. Para n igual 1 tiene que dar menos. Para n igual 1 tiene que dar menos 1. Para n igual 2 tiene que dar 1. Para n igual 3 menos 1 de vuelta, así que me queda menos 1 a la n, creo que queda, ¿no? A ver, para n igual 1 menos 1, para n igual 2, 1, está, queda así. Por pi sobre n. Voy a arreglar todo esto y voy a juntar todo, me queda este pi con este pi se va. Me queda 2 por menos 1 a la n más 1 le pongo para absorber el menos esto. Sobre n. ¿Está? Esos son los coeficientes. Los b sub n. Los otros dieron 0. Bueno, entonces, digamos, nuestra función es igual, ya dijimos que el igual este hay que tomarlo con pinzas, a solamente esa parte. Quedan solamente los senos, los b sub n, 2, menos 1 a la más 1 sobre n, por seno. N igual 1. Ahí calculé una serie de Fourier. Así que, digamos, es calcular las integrales esas que dan los coeficientes, ¿no? Bien, bueno, vamos a mirar algunas particularidades que pasaron acá. La función que yo estaba considerando era impar. ¿Ah? Vamos a poner en general acá de vuelta. En general tenemos una cosa así. Una parte constante más vamos a mencionar algunas cosas que pueden quedar como ejercicio, pero la vamos mencionando para ya vamos guiando los ejercicios. Si la función que estamos haciendo en el Fourier es impar, como en este caso, entonces estos coeficientes de acá dan 0. ¿No? O sea, fíjense, o sea, las funciones que están en juego acá son coseno de nx, seno de nx, y acá no está escrito, pero sería por 1. O sea, estas son pares, y estas son impares. Si la función es impar, como pasó hoy, solamente aparecen estos términos que son impares. Los términos pares no aparecen, porque me da 0 los coeficientes. ¿Por qué dan 0 los coeficientes? Y bueno, es por el mismo motivo que dijimos hoy. Que cuando vas a calcular este, o cuando vas a calcular este, te queda la integral de una función impar y da 0. Bueno, lo que pasó acá, me quedó. La f es impar, bueno, entonces, entre menos pi y pi da 0, chao. Acá la f es impar. O sea, acá para decir que da 0 no usé quién era f, solamente utilicé que la f era impar. ¿Sí? Acá me olvidé de indicar eso, que f es impar. Acá lo mismo, impar, por par da impar. Entonces, si la función es impar, solamente en la serie de Fourier solamente quedan los términos que son impares.
Los senos son impares, los cosenos son pares y el 1 es par. Y bueno, uno puede fijarse de manera similar que si la función es par ahora, en vez de ser impar, como en el ejemplo es par, estos van a dar 0, estos b sub n van a dar 0, solamente van a quedar estos términos, el a0 y los a sub n. O sea, solamente van a quedar los términos que corresponden a funciones pares, función 1 y las funciones coseno. Y todos estos términos van a quedar multiplicados por 0. ¿Está? Entonces, si la función es par, queda desarrollado en cosenos. Si la función es impar, queda desarrollada solo en senos. ¿No? Eso lo vamos a usar ahora para hacer una cosa que se llama desarrollo por senos y desarrollo por cosenos. Bueno, entonces, bien, hicimos esas observaciones. Lo ponemos rapidito. F par, los B sub n, si F impar, los A sub n son 0. Está bueno, lo escribí por lo menos para que quede algo escrito. Es una tontería, no precisas acordártelo, va a pasar eso. La integral que tenés que calcular te va a quedar 0. Bueno, bueno, en general, ¿qué es lo que va a pasar? En general va a pasar así, uno va a tener una función, a uno le van a dar una función así, vamos a llamarle f. Le van a dar una función f definida en algún intervalo, yo qué sé, un intervalo AB. Y te van a pedir que le hagas Fourier. ¿Tá? Pero bueno, decís, bueno, no es una función periódica, no está definida en todo R. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando te dicen así, hacerle Fourier a una función que está definida en un intervalo, vamos a hacer con un dibujito. Lo que hay que hacer es esto. Vamos a suponer, no sé, acá está el A. Acá está el B. Este es el A. Este es el B. Y ahí hay alguna función. ¿Tá? No quiero marcarle el valor en la punta, porque justamente ahí hay un asunto. Ahí hay una función. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando te dicen hacerle Fourier a una función de este tipo, bueno, en principio no es una función periódica, no está definida en todo R para empezar. Lo que vos tenés que hacer es agarrar la función y hacerla periódica. ¿Qué significa eso? Agarrarla y comenzar a repetirla. La haces vos periódica, digamos, la repetís al costado. No sé si quedó ahí, bueno, más arriba, más abajo, no sé. Creo que se entiende la idea. Haces periódica. Empezás a repetir esa gráfica para la izquierda, para la derecha, como loco. Y te pasás entonces, de esta función te pasás a una nueva función. Vamos a llamarle f gorrito, que ahora sí va de RNR. Y que es periódica. B menos A periódica. El periodo es este. Y le haces Fourier a esta. Para hacerle Fourier a esa, vas a tener que hacer la integral en algún intervalo, para calcular coeficientes, vas a tener que terminar integrando en algún intervalo de longitud B menos A.
Bueno, te conviene agarrar este intervalo, donde la f gorro es la f, ¿no? Ahí los coeficientes A sub k, por ejemplo, van a ser alguna cosa en un intervalo de longitud L, y tomar la B, el L es este, ¿no? Tomar la B, y ahí pondrías la f gorro, pero la f gorro coincide con la f. Y acá iría, no sé, seno de, o coseno de n, 2pi sobre L, 2pi sobre L es B menos A, de X, y acá iría 1 sobre no sé qué cosa. No me acuerdo cómo es la fórmula, para periodo L. No, capaz que es 1 sobre pi también, no me acuerdo. Capaz que es 1 sobre pi por raíz de L, yo qué sé, no, por L, no sé, no me acuerdo, no sé. O L sobre, no sé. No me acuerdo cómo viene la fórmula para periodo L. Para periodo 2pi, acá queda pi. No sé qué va. Entonces, cuando haces, entonces Fourier las f gorro, para calcular el coeficiente Fourier, vas a tener que integrar la f gorro en algún intervalo de longitud L. Bueno, toma el propio AB. Así, en vez de utilizar f gorro, es la propia f. ¿No? Vamos a poner esta la f original. F gorro es la f periodizada. ¿No? Bueno, entonces tenemos eso. ¿Qué pasa con la f gorro? Acá, acá, ¿cuántos que vale la función? Bueno, poner la función original ahí vale algo. Y acá también vale algo, en B. Entonces vos cuando la repetís, este valor se tendría que repetir ahí. Y lo mismo, este valor se tendría que repetir ahí. Y eso pasa en todas las uniones estas. Es como que en esos puntos habría que definir la f gorro como, no se sabe cómo definirla, porque por un lado tiene que coincidir con esto porque es la f. Y por otro lado tiene que coincidir esto porque si corro la f, este valor queda ahí. O corro la f de acá hasta acá. Bueno, resulta que no importa cómo definas la f gorro ahí. ¿No? Una manera de hacerlo sería, bueno, el extremo izquierdo sí lo dejas igual. Vamos a borrarlo todo. El extremo izquierdo sí lo dejas igual. Acá lo dejas abierto, ponele. Y acá repetís, el extremo izquierdo lo dejas igual, acá dejas abierto. Dejas abierto y acá sí pones el extremo. ¿Está? Lo que valga acá en un solo punto de la función, si le pones este valor, o le pones este valor, o le pones cualquier otro valor, no importa a los efectos de calcular las integrales. Las integrales no dependen de si yo cambio el valor de la función en un punto. ¿No? Así que la f gorro no sería única, habrían muchas f gorro posibles, depende cómo la definas en las uniones. Pero no importa ahí cómo la defino. ¿No? Puedes hacer esta elección siempre. Dejas el valor original que tiene a la izquierda, y a la derecha, en vez de poner el valor original que tiene, lo cambia por esto. Eso en todos los intervalos. Es una manera de estándar de definir la f gorro. Pero podrías hacer al revés, ¿no? Fijar acá, dejar este como estaba original y este cambiarlo. O poner cualquier otro valor, no importa. A todos le pones -1. -1, ahí en ese punto. No importa cómo la definas ahí en esas uniones, la f gorro. Bueno, dicho esto, pasamos a mirar una cosa que se llama desarrollo en senos y cosenos. ¿No? Mauri, ¿puede ser ahí en la integral que te quede 1 sobre pi por L o algo así? Puede ser pi por L que va ahí, no me acuerdo. Pero hay una fórmula ahí que se deduce. Sí, es esta. Es f Ah, por claro, te calculás producto el interno producto, coseno del n. Sí, calcular el producto y está. Explico sobre la norma del coseno, Por eso, yo me acuerdo de esto, porque yo me acuerdo de esto. Del vector, lo proyecto en sub k, Sí, sobre. sí, te acordás la expresión genérica y después, claro, Me calculás acuerdo según esto de según el L. exacto. Me acuerdo de esto de algebraica 1. Por eso no memorizo fórmulas sobre esta forma. Claro, claro. Está impecable. Ahora me lo acuerdo porque la estuve hablando hace un rato, pero pasa una semana y yo qué sé no me acuerdo si va pi o raíz de pi, o no, nunca me acuerdo. Pero esto sí me acuerdo.
Pero puede ser que quede pi por L, sí. Lo que queda dividiendo es la norma de esto, al cuadrado. La norma de E sub k al cuadrado. Es lo que queda dividiendo. El producto interno de arriba es esto. Y este que no me acuerdo es este. Entre 0 y L de coseno del cuadrado. N 2pi sobre L. Ponele que me acuerdo que no importa el N cuánto vale, no importa este N cuánto vale, entonces tomo N igual 1 con L para simplificar la cuenta. Pero calculo esto cuánto me da. Esto es da pi por L, decís, bueno, está. Entonces eso es lo que va ahí abajo. ¿No? Vamos a poner desarrollo en senos y cosenos. Bueno, quedó el desarrollo en senos y desarrollo en cosenos. Bueno, esto te lo van a pedir que hagas desarrollo en senos o desarrollo en cosenos cuando vos tengas una función así. Vos vas a arrancar con una función. Vamos a suponer, vamos a arrancar una función definida en un intervalo. Se me bloqueó el puntero acá. Definir un intervalo de la forma 0, algo, 0b. ¿Ah? Y te dicen, bueno, haceme el desarrollo por senos. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer ahí? Bueno, la idea es que vos escribas la f como una... Vos podés escribir f como solamente coeficientes acá, C sub n, y senos. Ahí puede ser que te busque una función impar. Claro, es eso, la tenés que hacer impar y después la haces periódica. Es eso. A ver. Vamos a poner en seno. Desarrollar en seno. Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, vamos a poner para ejes. Hay un puntero, no sé qué le pasa, que no tan mal. Qué ubicación. Está. Vamos a un par de ejes acá. Como digo, tenés. Vamos a dibujar el B. Este es el B. Son los ejes. Y la función la tiene definida en 0b con el. No sé. Bueno, entonces lo que tenés que hacer es agarrar esta función y extenderla hasta menos b, de forma impar. Fue lo que dijiste. Tengo problemas con el puntero, no sé qué. A ver si me sale esto con esto, a ver si funciona. Control C, Control V. Y ahora no sé cómo. Que lo puedo rotar esto, no sé cómo lo hacerlo. Lo puedo rotar, lo roto 180 ahí.
y la enchufo ahí, toma. A menos B. La hago impar, ¿eh? Bueno, acá pasa el problema de vuelta. En 0, ¿qué valor le doy? Porque tiene ese valor, pero también este valor. No, ponle el valor que tenga ganas, no importa. Ponerle valor 0. ¿Tá? No importa ese valor porque vas a tener integrando. La cuestión que ahora te va a quedar una función acá, extendida de forma impar. Con este color. Función definida ahí. Dejamos f de techo. Entonces, agarras la f techo, que es extensión impar de f a menos bb. Se hace Fourier de eso. Se hace Fourier. No se dice se hace Fourier, pero bueno, lo pongo si lo ves. Haces el desarrollo de Fourier de la f techo. O sea, todas las integrales y todas esas cosas, los coeficientes, va a ser de 2b periódico, ¿no? Esta cosa habría que extenderla periódicamente y todo lo demás, ¿no? Y van a aparecer solo términos con seno, porque hiciste la extensión impar, ¿no? Entonces te va a quedar toda esta función, la tenés desarrollada con senos. Pero si tenés toda esa función desarrollada con senos, también tenés este pedacito desarrollado con senos, que es lo que te interesaba, ¿no? En realidad lo que terminás desarrollando es toda la función con seno, Fourier, que te queda solo con seno. Entonces, toda esta función se queda desarrollada por seno. En particular esta partecita de acá también. Y bueno, el desarrollo por cosenos es parecido. No sé si lo repito o no. En coseno es igual pero extendiendo f a menos bb de forma par. O sea, lo que habría que hacer es a ver si me sale, agarrar la f, y ahora no sé si puedo, porque ahora lo que yo necesito hacer, no sé cómo. ¡Opa! Mirá, Está de vuelo, Mauri. La simetría ahí. eso Que habría que hacer. Lo saco porque ya se entiende. está despegado. Pero vamos a mirar una cosita entonces. Vamos a mirar una cosa. Por ejemplo, trabajemos con la extensión impar. ¿Tá? Los coeficientes, ¿cómo van a quedar? Trabajemos con la extensión impar. Los coeficientes. Los coeficientes van a quedar, por ejemplo, miremos los b sub k. Los b sub k son 1 sobre no sé qué diablos, porque no me lo acuerdo. El periodo es 2b ahora, ¿no? Si es pi por l lo que hay que poner acá abajo, diría 2 pi b. Si es pi l. Si es pi por l, no sé. Y acá iría la integral en algún intervalo de longitud 2b, porque el periodo es 2b. Y como intervalo elegimos menos bb. Y aquí iría la f techo en x, bueno, por coseno de
No, por seno es. Seno de n, 2pi sobre L, 2pi sobre L es el 2b, que es el periodo, por X. ¿No? Pero bueno, justamente esta es impar. Y esta es impar también. ¿No? Los otros coeficientes van a dar 0, no les ha azúcar, lo sabemos. Es impar. Entonces, como es impar, todo da par. Y si es par, integrar entre menos b y b es lo mismo que integrar. Pues, ¿qué pasa? Esto es incómodo, porque la f techo, a calcular esta integral es incómodo, así como está, porque la f techo vale tal cosa si estás en el menos b, 0. Y tal otra cosa si estás en el 0b. Si calculas esta integral directo, habría que separarla en dos. Pero siempre puedes hacer el truco ese. Como todo lo de adentro es par, porque es producto de impares, te queda 1 sobre no sé qué diablos, y digo que te queda el doble sobre la misma cosa que no sé qué es, y pones entre 0 y b nomás. De la misma función, porque es par. Y bueno, pero como estoy entre 0 y b, en vez de utilizar la f techo, utilizo la f nomás. A ver si se me buguea el... Entonces me queda solamente la f, ya no le pongo techo, porque justamente estoy en 0b, donde la f techo coincide con f. Y bueno, lo mismo, seno. Bueno, ahí justo se va el 2 con el 2 pi sobre b. Y está, bueno, vos podés agarrar y acordate, para el desarrollo por senos, esta es la fórmula. Para el desarrollo por cosenos, tal otra es la fórmula. O deducirlo vos, digamos. No necesito acordarse ninguna fórmula en realidad. Todo sale acordándose de esto. Vector proyectado en el elemento de la base sobre la base cuadrada. Esto es lo coeficiente. ¿No? Entonces, más allá de que uno tiene que considerar extenderla como impar y hacerle Fourier a esa extensión, en los coeficientes aparecería la integrales donde toda esta función está involucrada. Pero bueno, por consideraciones de que las cosas quedan par, me queda solamente este pedazo involucrado, que es el original. No necesito andar considerando este en la fórmula. Yo quería ver eso. Lo mismo para hacer por desarrollo por senos, por cosenos. ¿No? Bueno, ¿qué más? Bueno, estamos en hora. Quería hacer un ejemplito de acá. ¿Cómo era esto? ¿Cómo es esto si yo tomo cada pi sobre 2? No me acuerdo cómo era. Quería evaluar esto en un X y sacar una conclusión. Bueno, la que viene vamos a ver una cosa que se llama teorema de Dini, que nos dice cuándo es que se cumple la igualdad, en realidad, para qué valores de X. Porque es mentira que, en general, que f de X da igual a esto. ¿No? Este igual lo estamos tomando entre comillas. ¿No? Por ejemplo, vamos a hacer podríamos hacer así. Por ejemplo, ¿cuánto vale esta serie evaluada en x igual pi? ¿No? Acuérdense que la función original... la tengo acá arriba, ¿no? Esta es la función original. En menos pi, y acá vale x. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la función evaluada en pi? La función evaluada en pi vale pi. ¿Sí? La función pi evaluada en pi. O vale menos pi, porque esta la tenés que continuizar. Esta la tenés que correr para el costado, y capaz que este valor le pusiste acá. Bueno, pero la función original, pi, vale pi, la f.
Pero ¿cuánto vale la serie? O sea, esto vale pi. ¿Pero cuánto vale la serie? Y bueno, si acá le pongo pi, me queda seno de n pi, eso da 0. Seno de los múltiplos de pi da 0, da 0. No son iguales. Eso es un x en donde es mentira la igualdad. Pero en otros x sí es igual. Eso es lo que vamos a ver la que viene. ¿Tá? El igual este es medio trucho, si no es para todo x. Bueno, dejamos por acá y seguimos la que viene con el teorema, con ese teoremita de Dini, y vemos cómo usar esto para las ecuaciones diferenciales. Mando un abrazo. Bueno, Mauri, nos vemos. Dale, nos vemos. Chao. Vale, gracias. Chao.